sobre geomorfología de cuencas, ¿no? Entonces vamos a ver unos conceptos básicos, el tema que se va a tratar, y algunas metodologías para el cálculo. Listo, entonces esta unidad se llama cuencas hidrográficas. Realmente esto es para 2 clases, entonces vamos a ver la mitad hoy y la mitad la próxima clase. Esto de cuencas hidrográficas ya habíamos visto algo en capítulos anteriores, pero en términos generales, pues recordando, la definición de cuenca hidrográfica más simple es que es el área de un terreno que drena hacia un curso de agua en un local específico y limitada por algo que se llama la divisoria de aguas, ¿no? Eso es como la definición más básica. Por aquí hay otras definiciones para que las miren en la guía, pero nos remitimos a una cuenca real. Esta es una cuenca de la parte alta del río Pasto, que se llama el río Dolores, por allá en Pejendino, entre Pejendino y Jamondino. Entonces, esta es la definición, ¿no? Entonces tenemos un área en la cual tiene un drenaje, que son estas líneas azules que se miran. Entonces, todas estas líneas que se miran azules es el drenaje, ¿sí? Lo primero que uno hace es delimitar el sitio, ¿sí? Delimitar el sitio de estudio, que va a estar por acá, del río. Entonces uno se viene del río aguas arriba, ¿no? Entonces viene definiendo y ahí coloca entonces define el río principal y coloca el drenaje secundario, ¿sí? Bueno, y así para todo el drenaje que nos interesa. Entonces definimos el punto de interés, que es un punto pues, que lo puede definir un contratista, o un punto que nosotros queramos estudiar. Por ejemplo, para construir una obra, puede ser un puente, una bocatoma, o alguna obra hidráulica, una alcantarilla o un puente, un box culvert, cualquier obra hidráulica. Entonces ese es nuestro punto de partida. De ahí definimos el drenaje y eso ya nos constituye pues esta parte o esta componente del drenaje. La otra componente es las líneas, las curvas de nivel. Entonces aquí hay unas líneas que se ven rojizas y amarillas, son las curvas de nivel, ¿no? Como esta por aquí. Esta que va por aquí. Y así sucesivamente. Por lo general, en los planos que tiene, o en los mapas que tiene el IGAC, por lo general están cada 50 metros, ¿no? Estas curvas de nivel, como para imprimirlas a escala 1/25.000. Y ahí pues uno mira, dependiendo la cuenca o el tamaño de la cuenca, a qué distancia toma las curvas de nivel. Entonces las componentes son el drenaje, curvas de nivel y la divisoria de aguas, ¿sí? La divisoria de aguas es esta línea externa que por lo que uno parte del punto de interés, va uniendo los puntos altos alrededor del drenaje, ¿sí? Alrededor del drenaje, y me genera esta línea divisoria, ¿sí? Pues más adelante vamos a mirar, porque trazar esta línea divisoria tiene su metodología, para que cumpla
pues, ciertas características, ¿no? Entonces debe, digamos, envolver o rodear completamente el sistema de drenaje de esa cuenca. Y debe pasar por los puntos altos, que coloquialmente se dice que pasa pues por los filos de las montañas, ¿sí? Entonces los filos de las montañas que rodean el río, ese va a la divisoria de aguas. Lo que está al otro lado de la divisoria de aguas es otra cuenca, ¿sí? Entonces prácticamente divide cuenca. Entonces de aquí nacerá, digamos, otra cuenca u otros ríos, pero estos ya no intervienen en la cuenca de estudio, ¿sí? Entonces esos tres elementos componen, digamos, la cuenca, y es el plano base que necesitamos para trabajar. Yo tengo de unos estudios que hicimos hace algunos años, unas planchas que son originales del IGAC. Entonces, para que hagan el trabajo, yo les voy a pasar una plancha y ustedes seleccionan dentro de esa plancha una cuenca así similar como la que estamos viendo, de alrededor de unos 5 kilómetros cuadrados, ¿no? Que no sea muy grande, o al menos que esté dentro, el drenaje esté dentro de la plancha, ¿sí? Porque como la plancha solo cubre digamos, una sección de territorio, hay ríos que pues se necesitan varias planchas para completarlo, pero al menos que esté dentro de la plancha. Entonces lo que tienen que hacer es exactamente lo que están viendo aquí en la pantalla, seleccionar un drenaje con sus curvas de nivel y pues hacer la división o la divisoria de aguas de la cuenca. Ahora vamos a mirar en más detalle esa parte. En cuanto a las cuencas, pues tiene algunas características así generales. Por lo general es conveniente clasificarlas según tamaño. Entonces el tamaño depende del área, por lo general del área que se haya medido. Y hay unas tablas como estas, ¿sí?, que clasifican al área de estudio según la dimensión. Entonces, si son menores de 5 kilómetros cuadrados, corresponde a una unidad; de 5 a 20 un sector; de 20 a 100 microcuenca; de 100 a 300 subcuenca; mayor de 300 cuenca. Esta clasificación varía según algunos autores, ¿no? Entonces, si uno encuentra algún autor pues que dé unos rangos diferentes, aquí lo importante es decir que se clasificó la cuenca según el autor determinado, ¿no? En este caso, el autor es Jiménez, que es un profesor de acá de la Universidad de Nariño, hizo una clasificación y colocó estos valores, pero entonces uno que dice vamos a hacer la clasificación de acuerdo al autor tal, y pone ahí la tabla de clasificación. Se clasifican también en función de la salida del flujo, ¿sí? Entonces hay cuencas que se llaman endorreicas y cuencas exorreicas. Las cuencas endorreicas es cuando la salida está internamente dentro de la cuenca, que por lo general es la cuenca que rodea a un depósito de agua, ¿no? Que puede ser un lago o una laguna. El ejemplo más claro puede ser aquí cerca la laguna de La Cocha, ¿no? Entonces esa cuenca puede ser que tenemos una divisoria de aguas de este estilo, tenemos un depósito de agua y el drenaje por lo general cae al lago, ¿sí? Entonces es un drenaje que prácticamente tiene su punto de salida en el depósito de agua, ¿sí?, en el lago. Eso es lo que se conoce como una cuenca endorreica. Y exorreica es cuando pues, la salida está en el límite de la cuenca, ¿sí?, que puede desembocar en otro río o en el mar o en algún otro depósito, puede ser. Entonces el estilo de esa cuenca puede ser este estilo. Entonces
Nuestro punto de interés está por acá. Y el drenaje pues desemboca a ese punto de interés. Entonces esto es lo que se conoce como una cuenca exorreica. También se clasifican por la elevación, por la elevación pues sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces una cuenca pues nunca es plana, porque tiene diferentes alturas, entonces se clasifican en cuencas altas, medias y cuencas bajas. Cada una de estas tiene sus características, porque la cuenca alta es la que aporta gran parte de la precipitación, porque está cubierta de pastos, bosques y poca población. La cuenca media se caracteriza por tener ya un caudal importante, con torrentes turbulentos, y por pues transcurre el fenómeno de transporte de sedimentos. Y las cuencas bajas, en términos generales, son zonas de pendientes suaves y zonas en las cuales hay mucha depositación de sedimento, ¿no? Que es arenas o gravas. Y ahora entramos al tema, lo que es morfometría, ¿no? Morfometría pues es la medición de las formas topográficas, ¿sí? O las formas de la Tierra. Entonces, para hacer este estudio de morfometría vamos a usar lo que es pues, la cartografía, ¿no? Que es la base. Entonces utilizamos las planchas, por ejemplo en estudios, digamos, estudios legales o estudios por contrato, se exige que se utilice la cartografía base del IGAC, ¿no? El Instituto Colombiano, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque ya está pues normatizada, y la que nos da pues datos más fidedignos. Entonces esta cartografía del IGAC es la que uno utiliza. Hace algunos años, o sea, algunos 10 años hacia atrás, todavía el IGAC vendía las planchas cartográficas en papel, ¿no? O mejor dicho, le vendían, era una copia del original. Entonces, para establecer, ellos lo vendían por escala, ¿no? Entonces vendían escala pues, 2000, que es una escala muy grande, que por ejemplo es para zonas urbanas, escala 5000, escala 25.000, 50.000, 100.000, 500.000. Entonces, dependiendo del estudio que uno va a hacer, pues utiliza la escala correspondiente. Si uno quiere caracterizar una cuenca pequeña, por ejemplo como la parte alta del río Pasto, pues seguramente puede usar una cartografía un poco con escala más pequeña. Pero si va a estudiar, por ejemplo, el río Patía, que viene desde el departamento del Cauca, pasa por Nariño y desemboca en el Pacífico, pues es una cuenca gigantesca, la escala de trabajo pues va a ser mucho más pequeña, ¿no? O sea, hay unas recomendaciones de escala según el área. El área de la cuenca, si es de 1 kilómetro cuadrado, se recomienda escala 5000, si es de 1 a 100, 10.000 kilómetros cuadrados, 1000, y así hasta 25.000 kilómetros cuadrados, puede trabajar a escala 1 a 200.000. Ahora el IGAC pues, se puso la tarea y digitalizó en archivo magnético todas esas planchas, y ahora no le venden es el archivo. O sea, cada plancha porque es un archivo. Estas planchas son un poco costosas, ¿no? Yo creo que están alrededor de 500.000 cada plancha, pero si es para un proyecto, pues eso supone que está dentro del costo del estudio del proyecto. Entonces, para
Para este trabajo yo tengo unas planchas que es como de la zona norte de Nariño. Entonces yo les voy a entregar una plancha y ustedes seleccionan la cuenca de allí. ¿Sí? Eh, las cuencas, me he dicho, las planchas son como de este estilo, entonces vienen por numeración. Esta es la 410 4B. Uno lo que hace es identificar pues la zona de estudio. Según la zona de estudio, localiza la plancha y esta es la plancha que uno compra. En términos generales, pues la zona de estudio debe estar dentro de la plancha. Si no está dentro de la plancha, pues hay que comprar la siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen estas planchas? Pues tienen muchísima información, ¿no? Empezando por el drenaje. Por ejemplo, este es el río principal. Es un tramo del río Juanambú, creo. Sí, río Juanambú, sería este, ¿sí? Es el tramo del río Juanambú. Y sobre ese río pues le caen otros ríos, ¿no? Muchos otros ríos. Entonces lo que ustedes van a hacer es seleccionar uno de los ríos que le caen al río principal, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo vamos a mirar este. Uno va seleccionando todos los tramos. Acá hay otros, entonces todos los digamos ramales que le caen a ese río. Entonces se dan cuenta, aquí tenemos un pequeño cuenca que le cae al río Juanambú. Entonces esa puede ser nuestra área de estudio, ¿sí? Y el punto de salida pues va a ser la desembocadura sobre el río. Entonces el primer trabajo que tienen que hacer es coger una plancha esta, seleccionar una cuenca, pues que todo el drenaje esté dentro de la plancha, ¿no? Porque por acá hay otros ríos más largos que se salen de la plancha. Entonces la idea es seleccionar una cuenca que tenga aproximadamente unos 5 kilómetros cuadrados, entre unos 3 y 5 kilómetros cuadrados, ¿no? Y el otro componente de estos mapas son las curvas de nivel, ¿no? Entonces se dan cuenta que estas curvas, unas que están de color café y magenta, son las curvas de nivel, ¿sí? Entonces tienen muchísimas curvas, porque están cada 50 metros. Entonces estas curvas son las que pues, también nos sirven de guía para trazar la línea divisoria de esta cuenca. Entonces uno parte de este punto de interés y se va aguas arriba buscando puntos altos que rodeen la cuenca, ¿sí? Entonces se va por aquí buscando todos los puntos altos sobre lo que se llama los filos de las lomas y puede uno rodear la cuenca y vuelve por el lado izquierdo otra vez al punto de interés. Ahora miramos cómo es que se trazan la divisoria de agua, ¿sí? Entonces yo les voy a pasar esta plancha para que vayan trabajando en ese aspecto. Entonces lo primero es seleccionar pues una corriente de agua, ¿no? Profe, una preguntita. ¿Cómo? Una preguntita. ¿Cómo hace usted para, pues, medir en cierta forma los 3 kilómetros? ¿Tres kilómetros? ¿5 kilómetros? No, pues eso ¿Cómo nos le toca ir cuenta? más o menos al cálculo inicialmente. Cada cuadrícula de estas, por ejemplo, tiene 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Si tiene 1 kilómetro cuadrado, por ejemplo, esta cuenca que hemos señalado puede tener aquí uno, dos, por ahí unos 3 kilómetros cuadrados, puede ser. Ah, ya. Sí, pues eso toca ahí como digamos, por Malo. ensayo y error, ¿no?
Porque aquí hay unas cuencas gigantes que se salen incluso de la plancha. Entonces vamos a trabajar en una cuenca pequeña. Es como para, eh, digamos, entender bien la metodología. Realmente lo que se hace en una cuenca pequeña es idéntico a lo que se hace en una cuenca o en un estudio de una cuenca grande. Estas están en AutoCAD, ¿no? Pues si no les toca aprender a manejar AutoCAD o exportan los datos a un programa que sepa manejar. Pero lo que nos interesa calcular es, por ejemplo, áreas, longitudes, más que todo. ¿Sí? Aquí en AutoCAD es muy fácil calcular, por ejemplo, el área o las longitudes. Este AutoCAD tiene unos, se llaman layers, ¿no? Entonces, estos planos tienen mucha información porque tienen las vías, tienen curvas de nivel y tienen algo otra información. Entonces, para que quede más claro, uno puede ocultar inicialmente estos layers de curvas de nivel, por ejemplo, y allí quedan las curvas de nivel cada 200, que serían estas. Y puede ocultar estos layers que es información que no se necesita mucho. Y allá nos va quedando una información más básica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con estas curvas de cada 200 podemos ver más el drenaje y seleccionar una corriente. Por ejemplo, este río va hasta acá. Lo vamos siguiendo y vamos seleccionando el drenaje. Este AutoCAD tiene unas herramientas por ahí para dar grosores de línea. Entonces uno selecciona un río y le da un grosor de línea más para identificar, ¿no? más grande. Entonces aquí, por ejemplo, ya es el río que uno va identificando, le va dando un grosor de línea más grande y va mirando, pues para no embolatarse, ¿no? Porque va quedando más claro. Y a todo el drenaje le puede dar un color diferente al, al drenaje que uno va a analizar. No de esto, pues no tenemos, digamos, más inconvenientes. Simplemente tenemos drenaje, curvas de nivel y a eso nos toca de colocarle pues la divisoria de aguas, ¿no? Esto es planchas como del norte, ¿no? Por acá aparece el municipio de Arboleda. Bueno, yo tengo otras planchas de toda esta zona. El municipio de Arboleda, por acá aparece San José de Albán. Esto es como la cuenca del río Mayo, ¿no? Que cae de Alcuanambú, parte de la cuenca del río Mayo. Entonces, yo les proporciono esta información para que vayan adelantando el trabajo. Ya tenemos la cartografía, hay que localizar la cuenca, entonces la cuenca la localizamos, hay que sacar de este mapa las estes y las oestes, las sur y nortes, las coordenadas. Entonces decimos está entre la coordenada este tal y norte tal. Y también definimos la altura, ¿no? Está entre 1000 metros sobre el nivel del mar y 2500 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo primero que uno hace, es localizar la cuenca, que es esta parte, ¿no? Rango de latitud, longitud y altitud. Una vez tengamos eso, ya podemos pues, afinar un poco nuestra cuenca. Y aquí les voy a dar algunas recomendaciones de cómo calcular o cómo trazar la divisoria de aguas, ¿no? Aquí tengo un pequeño plano de las cuencas un pequeño plano de cómo trazar una cuenca. Entonces tenemos el drenaje, que pues aquí está bastante simplificado, pero es para
entender la idea, ¿no? Profe, una preguntita. Dígame, ¿Usted está grabando la clase? ¿cómo? ¿Está grabando la clase? La verdad es que tienes el volumen bajito, no te escucho. ¿Está grabando la clase? Ah, sí, yo la estoy grabando. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Entonces tenemos una pequeño drenaje compuesta de tres tramos, tres ríos. Tenemos las curvas de nivel. Y eso es lo que necesitamos. Entonces ya hemos seleccionado el drenaje y las curvas de nivel. Necesitamos trazar la divisoria de aguas, ¿sí? Entonces para eso hay unas reglitas por aquí en la guía. Dice: la divisoria de aguas debe cortar ortogonalmente a las curvas de nivel y pasar por los puntos de mayor nivel topográfico. Entonces una regla es que si ya tenemos nuestras curvas de nivel, partimos de la salida aguas arriba y buscamos el punto donde la curva de nivel y nuestro punto divisorio de aguas sea ortogonal, ¿sí? Sea 90 grados. Entonces, aproximadamente esta línea debe ser ortogonal a la tangente, digamos, de la curva de nivel. Entonces, los puntos deben ser todos a 90 grados. Cuando nosotros subimos, digamos, subimos por el terreno, siempre nos topamos con la parte convexa de la curva de nivel, ¿sí? Cuando vamos ascendiendo. Entonces nos encontramos con la parte convexa de estas curvas, ¿sí? Cuando bajamos, nos las encontramos con la parte cóncava, ¿sí? Pero de todos modos siempre las intersecciones deben ser a 90 grados. Eso es lo que nos dice la recomendación. Estas curvas de nivel que aparecen cerradas, por general son cimas de montañas, o me indican los puntos más altos alrededor del drenaje. Entonces la idea es identificar esos puntos más altos alrededor del drenaje para después hacer la unión, pues, de la curva, ¿sí? Las recomendaciones bueno, esto de las cóncavas y convexas, pues dependiendo del sentido, ¿no? Dependiendo del sentido. Si uno sube en el terreno, encuentra curvas convexas y baja curvas cóncavas. Y lo otro es, recomendación es que la divisoria de aguas no puede cortar o intersectar ningún drenaje, ¿no? Entonces, esta cuenca, mejor dicho, esta vaina tiene un defecto aquí. Entonces, no la podemos trazar. Por ejemplo, podemos ir trazando así, pero no podemos pasarla por aquí, ¿sí? Porque aquí estaríamos cortando, en este punto, estaríamos cortando el drenaje, ¿sí? Entonces este trazo estaría mal hecho. Tampoco podemos trazar la curva, perdón, la divisoria con ángulos en curvas de nivel diferentes, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que aquí este punto no intersecta a 90 grados, y lo que quiere decir es que le estamos quitando el drenaje a otra cuenca, porque esta cuenca, a partir de la divisoria de aguas, drena es para allá, o sea que esto es otra cuenca, ¿sí? Y hacia acá drena para allá. Si nosotros hacemos
el trazado diferente, estamos anexando parte de otra cuenca a la cuenca nuestra, que no le corresponde, ¿sí? Bueno, esto ya es cuestión de práctica, analizar bien el plano topográfico y delimitar bien las cuencas. Entonces, este es el primer trabajo que uno hace, ¿no? Identificar las corrientes, identificar bien cómo es la topografía, las curvas de nivel, y trazar nuestra divisoria de aguas. Una vez ya tengamos eso, pues ya tenemos gran parte del trabajo. El resto ya es un poco más mecánico, ¿sí? Y el resto ya es calcular, por ejemplo, el área. O sea, hay que calcular el área de esta cuenca. El área es el área que nos da la divisoria de aguas, pero proyectada a un plano horizontal, o sea, sin tener en cuenta las áreas inclinadas. Entonces, como si la viéramos en un plano horizontal, calculamos el área. Esto en el AutoCAD, por ejemplo, es muy sencillo. Si miramos en AutoCAD, aquí señalamos, por ejemplo, podemos señalar alguna curva, o podemos hacer alguna, bueno, aquí, como este ejemplo, ¿no? Entonces señalamos una región, y aquí es muy fácil calcular estos parámetros, ¿no? Solo le damos área, que es el comando objeto, señalamos el objeto y nos da aquí, como observan en la pantalla, el área, y además nos calcula el perímetro, que son los datos que necesitamos. Entonces, si esa es nuestra divisoria de aguas, pues ya tenemos el área y el perímetro. Entonces, el perímetro es la longitud de la divisoria de aguas, ¿sí? Lo que rodea a la cuenca. Ya tenemos nuestra área, tenemos nuestro perímetro, determinamos la longitud axial del río, ¿sí? Entonces, por lo general, esta longitud se toma como el cauce principal, ¿no? Que va desde el punto de interés hasta la parte más alta. Entonces, hay que medir la longitud del río, que para nuestro ejemplo pues será, por lo general aquí se prolonga, ¿no? Cuando el drenaje va por esta línea, y lo solemos prolongar hasta la parte más alta, ¿sí? Entonces colocamos esta longitud que va hasta la parte más alta y tomamos la longitud axial del río, ¿sí? Desde la parte más alta por el río principal. Estas son como digamos, las tres medidas que uno utiliza como básicas, y las cuales hay que medirlas directamente en el plano. Las otras, por ejemplo, ya son secundarias o derivadas de las anteriores. Necesitamos definir un ancho base, ¿sí? Un ancho promedio. Como se dan cuenta, en esta cuenca, pues la cuenca tiene varios anchos. Aquí no sabríamos cuál, pero tomamos como una especie de ancho imaginario, que es dividir la cuenca, el área, perdón, de la cuenca sobre la longitud axial, y eso me dará un ancho en alguna parte. Entonces el ancho promedio de una cuenca es el área sobre la longitud. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es las unidades, ¿no? Que deben ser consistentes. Que pueden ser kilómetros sobre kilómetros, nos dará el ancho axial en kilómetros. Si es metros sobre metros, nos dará en metros. No dividir metros cuadrados sobre kilómetros, porque nos da un valor incorrecto.
las cuencas por lo general tienen una forma o diferentes formas, ¿no? Hay cuencas sumamente alargadas, hay cuencas que tienden a ser redondeadas, hay cuencas que son achatadas. Entonces para eso hay unos coeficientes que se llaman coeficientes de forma para hacer el análisis de forma. Este análisis de forma lo hacemos por un par de coeficientes, que uno es el coeficiente de forma y el otro es un coeficiente que se llama el índice de Gravelius, que tienen pues unas ecuaciones ahí sencillas, ¿no? El coeficiente de forma es el área sobre la longitud al cuadrado, o la longitud axial, o lo que es lo mismo, el ancho promedio sobre la longitud. Lo mismo aquí tener en cuenta las unidades para hacer esa división. Entonces, este coeficiente de forma pues se adquiere algunos valores que nos sirven para clasificar las cuencas. Entonces, por ejemplo, si es igual a 1 es casi redondeada, si es menor a 1 es alargada, si es mayor a 1 es achatada. Y esto tiene alguna influencia sobre el comportamiento pues, de las crecientes, ¿sí? Entonces, si es redondeada, es mayor susceptibilidad a que crezca, ¿sí? Esto se debe es porque cuando es la cuenca redondeada, si el punto de salida está por acá, como todas estas áreas que están, digamos, en el perímetro, pues tienden a aportar más agua en un tiempo igual, digamos. O sea, en un tiempo determinado hay más aporte de agua a la salida, entonces el caudal pues crece inmensamente. Si es alargada, pues las gotas de agua que caen por acá tienen un recorrido más largo y en el tiempo pues se disipa mejor, entonces estas tienen menos potencial de que sean susceptibles pues o generen crecientes. Pues es como el efecto cualitativo de este factor de forma. Entonces son casi redondas, alargadas o achatadas, ¿no? Una cuenca achatada es como de este estilo, ¿no? Entonces, como que se aplana desde la parte alta. Y el drenaje pues tomará unas formas diferentes. Entonces esto es como una cuenca achatada. Está el índice de Gravelius, que es una ecuación parecida. Aquí usamos el perímetro sobre el área de la cuenca. Pues, dicho esto, es despejada como si tuviéramos el área, me he dicho, como si tuviéramos una cuenca como un círculo, ¿sí? Me he dicho, es como un círculo que tiene la misma área de nuestra cuenca. Entonces asumimos esa suposición y podemos despejar, dividir perímetro sobre el área de la cuenca. También hay que tener en cuenta las unidades que sean consistentes. Esto también nos lleva a una clasificación pues, de las cuencas. Este índice de Gravelius por general es mayor que 1, ¿no? O sea, 1 es cuando nuestra cuenca coincide exactamente con, bueno, dicho, nuestra cuenca real es un círculo. Si es un círculo nos da 1. Toma valores entre 1.25, 1.25 y 1.5, 1.5 y 1.75. Clasifica pues la redondez de la cuenca y también, como en el caso anterior, nos da un criterio para saber si puede generar crecientes o no.
parámetros pues todavía son sencillos de cálculo, ¿no? Sencillos de calcular. Aquí lo único que tiene más trabajo es calcular pues los datos iniciales, ¿no? Lo que es el área del perímetro y la longitud. Eso en cuanto, digamos, a la forma. También hay que calcular unos aspectos sobre el relieve. Como el relieve pues no es plano ni es horizontal, entonces tiene partes altas, partes bajas. Y nos toca de asignarle una altitud, por ejemplo, promedio a la cuenca, ¿sí? Entonces, si tenemos nuestra cuenca, pues es como asignarle una altura promedio con los datos de toda la cuenca. Entonces esto va sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces hay unas partes bajas, estas unas partes altas, entonces la pregunta es qué valor le asignamos a toda la cuenca. Para eso hay unos métodos que se llama el método de la malla. Esto es un poco, digamos, tiene bastante trabajo, pero no se ha encontrado otra manera. Es una ecuación sencilla, pero sacar los datos es un poco engorroso, digámoslo así. H sub I es la altura de cada curva de nivel, ¿sí? O sea, puede ser 1000 metros sobre el nivel del mar, 1200, bueno, y así. El N sub I es el número de cruces de cada curva de nivel con la malla que uno le traza, y N sub I es el número total de cruces de la malla con las curvas de nivel. Bueno, les voy a explicar aquí gráficamente. Más o menos el método. Entonces, tenemos pues nuestra cuenca, ¿no? Vamos a ponerle color negro. Entonces, tenemos nuestra cuenca. Aquí está el punto de salida. Sobre esa cuenca tenemos, pongámosle este color, unas curvas de nivel, ¿no? Son las curvas de nivel pues que pueden tener diferentes alturas, ¿no? Por ejemplo aquí 1200 metros sobre el nivel del mar, y 1250, bueno, y así sucesivamente. O sea, esto lo sacamos del plano topográfico, ¿sí? Entonces hacemos un planito aparte donde estén solamente la divisoria de aguas y las curvas de nivel. Luego hacemos una malla, ¿sí? Hacemos una malla sobre esto. Entonces trazamos horizontales y verticales en una malla de igual dimensión. Entonces podemos hacer, bueno, aquí espero me queden más o menos igual, o al menos igualmente espaciadas, ¿no? Y trazamos. Eso me quedó mal. La idea es formar cuadrados, ¿no? Listo, ahí tenemos la malla. Esto si uno trabaja en el AutoCAD pues es sencillo, ¿no? Hacer este trabajo. Aquí viene el meollo, es que estas CNSUI que aparecen aquí, la CNSUI es los cortes que hay entre la malla y cada curva de nivel. Entonces, por ejemplo, la curva de nivel 1200
En este caso, pues trazamos una malla muy gruesa, no se intersecta en ningún punto, porque tiene que ser dentro de la cuenca, ¿sí? O sea, dentro de la divisoria de aguas. Entonces, la 1200 pues no se intersecta. Cogemos la 1250, esta sí tiene unos puntos de intersección, este y no más, ¿sí? Dentro de la cuenca. Cogemos esta otra, sería este punto, aquí habría un punto y aquí otro punto. Este sería aquí, este y este. Y esta se intersectaría aquí, aquí y aquí. Digamos que serían los puntos de corte. La idea es que todas las curvas de nivel se intersecten, ¿no? Bueno, vamos a ponerle uno por aquí, a esta curvita de 1200. Entonces, estos puntos se cuentan. Entonces, por ejemplo, la curva de 1200 sería 1200 por NI, que es 1, ¿sí? Ese sería un término, o sea, ahora sí, más la curva de 1250 por 2 puntos, ¿sí? Por 2 puntos, más la siguiente curva por 3 puntos, la siguiente por 3 y la otra por 3, ¿sí? Entonces sacamos la sumatoria de de esta multiplicación, ¿sí? Entonces aquí sumatoria de cada uno de estos términos. Y lo dividimos sobre el número de intersección, digo, de número de cruces total. El total sería todos los que están dentro de la cuenca. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Entonces sería esta sumatoria de H sub I por NI sobre el número total, que serían 12 puntos. Eso me da una altura, digamos, promedio de la cuenca, ¿no? No sé, que podría estar en estas alturas en algún punto determinado, ¿no? Digamos por aquí. Entonces, ese es el punto que se busca. Entonces es asignarle entre las alturas un punto intermedio de esa cuenca. Es un poco dispendioso, pero no se encuentra otra forma. El otro es el método de las áreas, ¿sí? Este método de las áreas es todavía más dispendioso que el anterior y consiste en calcular las áreas que hay entre curvas de nivel, que sería este A sub I más 1, y el área, y lo multiplicamos por la altura de las curvas de nivel promedio. Hacemos una sumatoria, entonces cada uno de estos me da un término, ¿no? Aquí sería más otro término, más otro término. Y el área total, pues que la conocemos. Les voy a hacer también un esquema similar. Entonces tenemos nuestra cuenca. Aquí estaría la salida. Tenemos nuestras curvas de nivel. Bueno, digamos que pasen por aquí. Entonces tenemos nuestras curvas de nivel. Entonces en el plano topográfico también le ocultamos, por ejemplo en el AutoCAD, y solo dejamos estas líneas, ¿sí? Las curvas de nivel con la divisoria de aguas. Aquí viene un trabajito que es un poco dispendioso, que es, como ya tenemos unas franjas, se dan cuenta, entre curvas de nivel hay unas franjas, nos toca calcular el área de franjas, pero que esté dentro de la cuenca, ¿sí? Para el primer caso, digamos, es como esta área que estoy subrayando. Esa sería el área entre, digamos, entre esta curva de nivel, digamos, 1000 y, por ejemplo, 1050, ¿sí?
Entonces nos toca calcular esta área. Esta área es este A sub I, ¿sí? Esta área es este A sub I que aparece en la ecuación. Y este H sub I serían 1000 y H sub I más 1 serían el 1050. ¿Sí? Esta operación, 1000 más 1050 dividido 2, me da un promedio que sería 1025, que es el promedio que estaría pues en algún punto, ¿no? Por aquí. En esta altura sería el promedio. Esta la multiplicamos, este promedio, por el área y me da un término de la sumatoria. Ahora sí pasamos pues a la siguiente. Entonces digamos que esta siguiente es 1100, ¿sí? 1100 metros sobre el nivel del mar y cogemos otra vez, calculamos el área y este me dará el otro término de la sumatoria, ¿sí? Entonces esto me dará el otro término de la sumatoria. Si alguien está hablando no escucho, no los escucho. Entonces este sería el otro término de la sumatoria, ¿sí? Entonces multiplicamos el promedio de 10.050 sobre, 1050 y 1100 dividido 2, lo multiplicamos por el área que nos dio, ¿sí? Entonces, ese es como el procedimiento del método. Y eso nos da la altitud media. Esto también hay que ser consistente en las unidades, ¿no? Por ejemplo, transforma uno todo a metros y calcula solo en metros para que H sub M me dé en metros, que serían metros sobre el nivel del mar, ¿no? Hay otro parámetro que es la curva isométrica de una cuenca. Esta curva isométrica por lo general representa las áreas las áreas de una cuenca determinada que están por encima de un cierto nivel o por encima de un cierto o por encima de una cierta curva de nivel, ¿sí? Son las áreas acumuladas que están por encima de la curva de nivel. Hay algunos métodos pues, para calcularla. Esta curva isométrica nos sirve para calcular algo que se llama la altura mediana de la cuenca, y la altura mediana pues, nos sirve para calcular otros parámetros. Entonces, esta es una curva que es H sub I, o sea, la altura de las curvas de nivel, digámoslo así, sobre el área acumulada que hay entre curvas de nivel. Si uno ya ha hecho este cálculo del método de áreas, esos mismos datos nos sirven para hacer la curva isométrica. Si ya no tenemos que volver a calcular las curvas, ¿sí? Digo, las áreas entre curvas. Y simplemente se resume como en este gráfico, ¿no? Ahora miramos uno más claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos y hacemos una columna de rangos de curvas de nivel, empezando por la parte superior, ¿sí? Entonces, de la parte superior por ejemplo, empezamos, si esto es 2900, empezamos 2900, 2800 y empezamos a bajar 2800, 2700, 2700, 2600. Entonces ordenamos las curvas de nivel desde la parte más alta hacia abajo. Entonces, ahí creamos esta columna de elevación, ¿sí? O de rangos de elevación. Como estos rangos, por el método anterior ya hemos medido el área que está entre estas curvas de nivel, pues simplemente consignamos a cada rango, le consignamos su curva, su área, ¿sí? Que puede ser en kilómetros cuadrados.
Luego sumamos, o sacamos el acumulado, pero de arriba hacia abajo, o sea, de la parte alta hacia abajo. Entonces, el acumulado pues será este punto 10 para el primer rango, el segundo será punto 10 más el del siguiente rango, que sería punto 10, eso me da punto 20. Y así vamos haciendo la sumatoria de áreas acumuladas hasta llegar al final, que es el área total. Y graficamos, hacemos la gráfica de la elevación versus el área acumulada. Entonces en las ordenadas va la elevación y en las abscisas va el área acumulada. Y nos da una curva de este estilo. Una vez tengamos esa curva, nos sirve para calcular otro parámetro, que es lo que se conoce como altura mediana o elevación mediana de la cuenca. La elevación mediana de la cuenca consiste en entrar entonces tenemos el área total, ¿no? El área total aquí son como 81 kilómetros cuadrados. La mitad será un poco mayor de 45 kilómetros cuadrados. Entramos con A medias, ¿sí? Entonces esta parte es el área dividido 2, ¿sí? El área total dividido 2. Entramos aquí, intersectamos la curva y de aquí nos desplazamos con una horizontal hasta la vertical, ¿sí? Y aquí pues obtenemos una altura, ¿sí? Entonces estará entre 2200 y 2300 esta elevación media, que según la figura dice que es 2270. Esa es nuestra altura o elevación mediana de la cuenca. Esta es una aplicación pues de la curva, ¿sí? Esto también pues es un poco dispendioso, pero si ya tenemos calculadas las curvas de nivel entre las áreas entre curvas de nivel, pues ya se facilita un poco el trabajo. Aquí tengo unos datos si quieren los pueden graficar en Excel para que miren cómo se hace. Entonces ya tenemos pues los datos tabulados, ¿no? Sino que aquí está se supone que este 900, no es 900, debe ser, sí, 950, esto debe ser entre 900 y 950, y asignamos un área de 20 kilómetros cuadrados. Entre 850 y 900 le correspondería este valor. Entonces, estas son las áreas en kilómetros. Esta curva isométrica que vimos acá, por ejemplo, acá uno puede poner en kilómetros cuadrados, pero también se puede hacer en porcentaje, ¿sí? En porcentaje del área. Entonces estos datos se calcula es el porcentaje. Entonces 20 dividido el área total, que en este caso sería 400, ¿sí? Me da el 5%, y así le sacamos el porcentaje a todos estos valores de área y me da unos valores parciales de porcentaje. Estos valores sacamos el acumulado, pero en porcentaje. Entonces era 5 para el primer rango, para el segundo rango sería 4 más 5, 9. Esto va como en una escala de este estilo, ¿no? Pasamos este 5 para allá, a este 5 le sumamos 4 y nos da este valor. A 9 le sumamos 3, 5 y nos da este valor. A 12, 5 le sumamos 5 y nos da 17, 5. Entonces es el acumulado en porcentaje y debe sumar 100 al final, ¿no? Entonces lo que hacemos es graficar el área, y hemos dicho esta columna de altitud con respecto al porcentaje del área, ¿sí?
También podemos graficar cómo varían las áreas parciales con respecto a la altura, ¿no? Entonces, esta es el área parcial, el porcentaje. Y esto me indica es que en las partes altas de la cuenca, las áreas entre curvas pequeñas, ¿no? Por general, dependiendo de la cuenca, pues si por ejemplo es una cuenca alargada, la parte superior se reduce en ancho, o el ancho se reduce y proporciona áreas menores. A medida que la cuenca se va ampliando en la zona media, genera áreas más grandes, ¿sí? Y vuelve a reducirse en el punto de interés o en la salida con áreas más pequeñas. Entonces se puede hacer esta tabulación, este gráfico y hacer la curva ipsométrica, que es graficar prácticamente el área, la altitud y el área acumulada, ya sea en unidades o en porcentaje. Esta curva isométrica me sirve para clasificar las cuencas, ¿sí? Y generar o compararla con esta gráfica. Si nuestra curva nos da como la forma en A, pues indica un tipo de cuenca, como en B o con C. O sea, si viéndolas de la parte superior es convexa, sería, si viendo la parte inferior es cóncava, o la parte inferior, si viendo la curva C de la parte superior es cóncava, nos da otro tipo de cuenca, o la B, ¿sí? Entonces comparamos esta curva con esta forma, ¿sí?, de cuenca. Y cada cuenca pues tiene su... está clasificada de acuerdo a la antigüedad, ¿no? Entonces la cuenca 1 es una cuenca joven, que tiene procesos pues fuertes, digamos, de erosivas. Es una cuenca joven que se está erosionando. Tenemos la cuenca B, que es una cuenca ya considerada como madura, que es una cuenca que por lo general está en estado de equilibrio. Y tenemos una cuenca ya vieja o en la fase de vejez. Es una cuenca pues que ya ha subido procesos de depositación a través de mucho tiempo, ¿sí? Entonces la curva isométrica nos sirve para clasificar qué tipo de cuenca es, pues si es joven o es muy antigua, ¿sí? Entonces, para esos dos efectos usamos la cuenca, la curva isométrica. Tenemos la pendiente del cauce. Entonces hay que asignarle, parecido a la cuenca de la ladera, o mejor dicho, parecida a la pendiente de la ladera. También tenemos un cauce, ¿no? Un cauce, pues a pesar de que en planta, digamos que el cauce es este, pero en corte pues tiene su pendiente, ¿no? Entonces pues, tiene pendientes, digámoslo así. Que va así. Entonces cada uno de estos tramos tiene una pendiente, ¿sí? Entonces, en la parte alta tendrá unas pendientes grandes y en la parte baja pues tendrá unas pendientes pequeñas. La pregunta es qué pendiente promedio le asignamos a este tramo, ¿sí? Entonces el primer método, que es una relación simplemente de altitud-longitud, que es unir el punto más bajo, se une el punto más bajo con el punto más alto,
y le asignamos al río esta pendiente de esta línea, que es esta primera ecuación, ¿no? Entonces, acá tenemos el h de la divisoria, este sería el punto más alto en la divisoria, y este sería el punto más bajo en la salida. Esto me genera un delta de h. Entonces lo que hacemos es dividimos este delta h, que sería h de la divisoria menos h de la salida, sobre la longitud horizontal, ¿no? Entonces este río pues tiene una longitud horizontal que es esta. Eso me da la pendiente de esta línea recta. Que es el más sencillo, ¿no? Más sencillo de todos. Pero no es, pues, digamos que no nos brinda un criterio tan exacto, ¿no? Otra forma es usar la altura mediana que habíamos calculado por medio de la curva isométrica. Simplemente es una ecuación simple de multiplicar dos veces la altura mediana sobre la longitud del cauce, que lo conocemos. Eso me da una pendiente. Lo que hay que tener en cuenta es las unidades, ¿no? Que las unidades sean consistentes. Dividir metros sobre metros, kilómetros sobre kilómetros, para que me dé un dato consistente. Hay otra ecuación que es mucho más laboriosa, pero me puede dar un valor pues más correcto, ¿no? Se llama la ecuación de Taylor o método de Taylor. Calculamos la pendiente del río. Como la longitud del río pues que ya la tenemos calculada de procedimientos anteriores, pero lo que hacemos aquí es dividir el río en pequeños tramos, ¿sí? Se divide el río en pequeños tramos, que serían los tramos L sub I. A cada tramo de este L sub I le calculamos su pendiente. Y esto me da una sumatoria. Entonces cada tramo es un término de la sumatoria, dividiendo L sub I sobre S sub I. Pues gráficamente puede ser, tenemos nuestra cuenca, tenemos nuestro río. Entonces este río bien lo dividimos por tramos y a cada límite de tramo le interpolamos la altura o utilizamos las curvas de nivel, ¿no? Puede ser que utilicemos las curvas de nivel. Entonces cogemos es el tramo L sub I será el tramo entre esta curva, entre esta curva, no se ve muy bien. Entonces, este será el tramo L sub I, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí un L sub I. Y ese sub I pues es la pendiente de este tramo, ¿no? Entonces este tramo pues tendrá, lo tomamos de aquí, pues tendrá una pendiente, ¿no? Digamos que este es el río. Digamos que este es el río en ese tramo, ¿sí? Este es viéndolo como en corte, ¿no? Entonces tendrá pues también su altura y su distancia horizontal, que es el sub I, ¿sí? Bueno, esta será la misma L sub I. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, es no equivocarse, es que esta pendiente S sub I es la pendiente de este tramito, ¿sí? Entonces simplemente dividimos este delta H, entonces aquí nos aparece un delta H, y este delta H es la diferencia de las curvas de nivel, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 1000, aquí tenemos 1100,
Entonces, para calcular este SI, pues será 1100 menos 1000 dividido L sub I, ¿sí? Me da la pendiente S sub I. Entonces, este término de la sumatoria, los términos de la sumatoria realmente son cada tramo, ¿sí? Cada tramo me da los términos de la sumatoria. Espero me estén entendiendo. Y así completamos para todos los tramos. Sacamos toda la sumatoria y eso me da el valor de la pendiente. Y aquí las unidades, pues al menos estas longitudes deben ser en el mismo sistema de unidades, ¿no? Para que se elimine, entonces aquí se eliminaría por ejemplo, esta unidad de longitud con esta unidad de longitud L sub I, como esta pendiente S sub I pasa arriba, entonces nos queda raíz de S sub I elevado al cuadrado, nos queda S sub I, entonces es compatible la pendiente S sub 0 con los datos que introducimos. Bueno, esta lección es un poco más larga, vamos a dejar la otra mitad para la próxima clase. ¿Cómo le da nota aquí? Entonces, les queda pendiente es examinar